Bien, vamos a hacer una pequeña prueba de audio en lo que entran los demás compañeros, si es que entran, para empezar en punto de las 4 de la tarde, cómo está agendado dentro de nuestra planeación didáctica. Entonces, les voy a suplicar, por favor, que a través del chat me contesten o bien aperturando su micrófono, si es que se puede escuchar o no, por favor. Sí, yo sí puedo escuchar. Gracias, Aunque Iker. se escucha Yo un poco también escucho cortado. súper bien. Excelente, Nayeli, muchas Yo gracias. ¿Se escucha cortado, Iker? yo lo escuché un poquito cortado. Ok, vamos a ver si podemos mejorar la recepción. Gracias de antemano por haber atendido la videoconferencia y en un momento más iniciamos. Okey, perfecto. Sí, ya escucho bien. De hecho, quizá era yo el que estaba mal. Es que a veces el tema del internet no solamente es de este lado, sino de aquel lado, y a veces tarda un poco en que mejore, pero bueno, vamos a intentar. Si en algún momento se dejara de escuchar, les voy a agradecer, por favor, que me lo indiquen, ya sea a través del chat o bien que lo realicen a través de del micrófono, me pueden interrumpir en algún momento, o a través de las reacciones, porque voy a compartir una tabla de PowerPoint, o en este caso una presentación de PowerPoint, y esto implicaría de pronto que probablemente no los esté viendo. Entonces, no me molesta si de pronto me dicen, oiga, ¿sabe que no se escucha? Para poder mejorar la calidad de nuestra videoconferencia. Con todo gusto estamos abiertos a esa posibilidad, porque sabemos muy bien que en ocasiones llega a fallar. Entonces, de antemano, gracias. Vamos a darle un minuto más y empezamos en punto de las 4 porque el tiempo de todos es valioso y la primera cuestión que debemos de prevalecer o de privilegiar es precisamente pues la Puntualidad. asistencia y la puntualidad, ¿no? Sí, sí. Bien, son las 4 de la tarde, damos por iniciada nuestra primera sesión para el área de conceptos jurídicos fundamentales de la Facultad de Contaduría y Administración, su servidor Vicente García Guinea, como aparece dentro del logotipo de Zoom. Voy a estar todavía admitiendo compañeros para que podamos trabajar. Agradezco mucho a todos los que ya se han unido y agradezco que estén presentes a esta hora de la tarde. Las videoconferencias es importante señalarles que serán grabadas, las podrán consultar en los enlaces que voy a realizar a través de la propia plataforma, o sea, no hay problema, lo van a poder volver a consultar si es que en algo les es de utilidad, porque si hoy no les es de utilidad, probablemente después podría ser un tópico que les interese o que les resulte importante y en su momento pues podrán acceder a ellas ya desde esas ligas y yo por mi parte, posteriormente, quizás al final del curso o antes, voy a realizar el vínculo con mi cuenta de YouTube de estas sesiones para que aparezcan ahí, también las puedan utilizar desde YouTube por si en algún momento se llegaran a borrar de la plataforma de Zoom. Entonces, nuevamente a los que nos están acompañando, muchas gracias. Y bueno, vamos a compartir la primera parte. Yo honestamente creo que el derecho, entre otras cosas, ¿verdad? Debe de ser eh, trabajado. Vamos a intentar que se vea como una presentación como tal. A ver si lo permite de una vez, si no, en un momento más. Aquí lo vamos a poner. Ahí está. Ahí está. Creo que ahí se ve un poco mejor. Bueno, entonces, una de las cuestiones que a mí me parece trascendental e importante es determinar primero, ¿verdad? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué es tan importante estudiar derecho si somos administradores, contadores, si en nuestro caso somos informáticos administrativos o de relaciones internacionales? La primera cuestión que debemos de dejar bien clara y que es de suma trascendencia es todo, y eso véanlo, todo está normado por la norma jurídica, aunque parezca un pleonasmo, todo está regulado por la norma jurídica y en este orden de ideas, si está regulado por la norma jurídica, nosotros debemos de atender a que esta reglamentación nos va a impactar en cualquiera de nuestras profesiones. Por ahí decían, no, la parte más importante siempre va a ser las matemáticas, hasta que un sabio jurisconsulto le contestó, ¿verdad? Sí, pero las matemáticas también tienen normas. Entonces, fíjense qué interesante que de pronto el mundo entró en un conflicto también de normas con estas cuestiones de pandemia y con estas cuestiones de contingencia.
Por lo tanto, aquí en este curso lo que vamos a intentar es saber qué es una norma, para qué nos sirve una norma, qué es esta parte de lo que nosotros llamamos derecho, cómo impacta en la vida de la sociedad del derecho y naturalmente vamos a dar todo un recorrido desde lo que es el concepto de derecho y de norma jurídica, los tipos de norma, hasta incluso llegar a determinar, ¿verdad?, qué es propiamente el derecho en diversas consideraciones que algunos les han llamado ramas como parte de las clasificaciones, pero que en realidad son especies y subespecies de lo que hoy conocemos como la ciencia jurídica. Bien, sin mayor preámbulo, quiero hablar ahora, ¿verdad?, de estos temas de manera particular. Entonces, eh, la primera parte sería introducirnos y determinar propiamente qué es el derecho. Bueno, a grandes rasgos, en la primera instancia, sería una parte o el objeto de estudio de la ciencia jurídica. Esto es importante decirlo porque de pronto todos nos vamos única y exclusivamente con la concepción tradicional y originaria de, pues el derecho son unas normas jurídicas y que regulan la vida del hombre en sociedad. Eso suena bien y quizás no esté mal. Y digo quizás porque algunos de los seminaristas de filosofía del derecho y de otras especies, ¿verdad? Seguramente nos dirían, bueno, sí, pero les faltan algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué cuestiones nos faltarían? Bueno, decir que el derecho es parte de un conjunto, ¿verdad?, de estudios y que este derecho, a lo que nosotros le llamamos derecho, es también que, compañeros, precisamente, ¿verdad? Una serie de normas jurídicas, pero que se encuentran que dentro de todo un complejo sistema, porque hoy en día no podemos hablar de cualquiera de las ciencias sin entender que existe un tema de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Y en este orden de ideas también, ese derecho va a estar relacionándose. Por lo tanto, la norma no es aislada. La norma no se encuentra con un objeto, como un objeto de estudio del derecho aislado. ¿Se dan cuenta de esta secuencia, como en esta cadena? Primero tenemos que hay una ciencia jurídica, ¿verdad? Y esta ciencia jurídica estudia el derecho en su conjunto con las relaciones con la sociedad y estudia también el derecho en su conjunto en relaciones con las sociedades de otras partes del mundo. Y hablamos de una cuestión a nivel internacional. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de qué es el derecho, realmente decimos primero qué es la ciencia jurídica y dentro de la ciencia jurídica, con este estudio que hace, encontramos uno de sus objetos de estudio y cuál es precisamente el derecho. Bueno, dicho esto, esta ciencia jurídica sí va a estudiar, o jurisprudencia, que la podemos encontrar también como jurisprudencia. Posteriormente vamos a hablar de que no es única y exclusivamente las 5 resoluciones a favor y ninguna en contrario, que mucha gente no entiende por qué hablamos de jurisprudencia y qué significa la jurisprudencia y por qué hay 5 resoluciones. Y bueno, menos podemos llegar a veces a comprender quiénes son los que efectivamente resuelven. Entonces, cuando nosotros decimos que la ciencia jurídica estudia precisamente el derecho, es precisamente para decir, sí, estudia esta norma jurídica y estudia, la especialización que tiene esta norma jurídica en distintos ámbitos de la vida social. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto, ¿verdad? Encontramos, ¿no?, una serie de conceptos como son las denominadas ramas del derecho, ¿verdad? Y de pronto decimos, bueno, ¿y por qué hay tanto? ¿Y por qué de pronto se subdividen o se dividen? Bueno, precisamente porque el derecho, ¿verdad?, va a implicar y se va a inmiscuir en todos los actos o en los más de los actos de la vida en sociedad. Ahora, si esto lo decimos desde este momento, ya estamos diciendo para qué nos sirve. Nos sirve precisamente, por un lado, para regular la conducta del hombre en sociedad y en su defecto, si esta conducta no es adecuada para la sociedad y el tiempo en el cual está viviendo ese hombre, naturalmente, ¿qué va a ocurrir, compañeros? Deberá de ser, ¿qué? Sancionado. Y esa sanción, ¿verdad?,
también implica necesariamente que debe de estar previsto ¿en dónde? En la norma jurídica. No podríamos establecer una norma, o más bien una sanción, sin que medie norma jurídica. Por eso es que, por ejemplo, como tema de vanguardia, hoy en día, si ustedes fueron de los afectados y personalidades a las cuales se intrometieron en su cuenta de Twitter e incluso tuvieron acceso a información personal, pues si no hay una norma que los, efectivamente, primero que los persiga y posteriormente que los sancione, difícilmente vamos a poder hablar, ¿verdad?, de que estamos en presencia de una norma jurídica. Será de cualquier otro tipo, pero no será una norma jurídica, porque además la norma jurídica, ya veremos, tiene un proceso de validez y además tiene una serie de fuentes, siendo la principal el proceso legislativo. Bueno, entonces, tenemos una ciencia jurídica, que además tenemos que un objeto de estudio de esa ciencia jurídica, que es que propiamente el derecho. Y ese derecho es un conjunto de normas, reglas, ¿verdad?, que nos van a servir precisamente para regular la conducta del hombre en determinado tiempo y sociedad. Después vamos a hablar del derecho positivo y vigente y del por qué. Y precisamente para que en caso de que haya una transgresión a la norma, pueda llegar a sancionarse, ya sea con penas privativas de libertad o bien con penas de carácter, ¿qué? Pecuniario. Esto es, tendremos por un lado la pena como tal, que será la sanción privativa de la libertad, o en su defecto tendremos una sanción que pecuniaria, es decir, monetaria, como son las multas. Los recargos también pueden llegar a ser una especie de sanción netamente que pecuniaria. Recuerden que hago un paréntesis para comentarles, en el caso de que exista una duda, con mucho gusto voy a dar un tiempo, incluso si se excede un poco de la hora, no se preocupen, pero voy a intentar terminar a tiempo para que no tenga yo complicaciones con algunas otras materias que hayan ustedes agendado. Por eso es que doy la clase, o bueno, la sesión, me gusta llamar la clase de esta forma. Ahora, ¿cómo debemos de estudiarlo? Bueno, el derecho debe de estudiarse a partir de unas consideraciones que les llamamos nosotros precisamente las fuentes del derecho, ¿verdad? Eh, y entender que estas fuentes, ¿verdad?, nos van a llevar de la mano para determinar que todas son normas. O sea, las fuentes jurídicas creo que están mal entendidas desde el punto de vista doctrinal y ustedes se van a dar cuenta y alguien me dirá, tiene razón, y alguien me dirá, no, yo creo que no tiene razón. Vean ustedes por qué. Si yo hablo de cómo estudiar el derecho y les digo que las fuentes son las primordiales que debemos de estudiar porque es de donde se supone que emana el derecho a partir del latín fontis, ¿no?, que es de donde emana algo, ¿verdad? Entonces, y luego entonces, deberíamos de considerar que esas fuentes que son la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales y locales, y posteriormente los bandos municipales, los reglamentos, todos ellos son fuentes del derecho. Pero yo creo que aquí debemos de hacer un parteaguas. Son normas al final de cuentas. Son normas y como tal son el objeto de estudio del derecho y de la ciencia jurídica. Componen al derecho y entonces todas son normas. Pero entonces la duda sería, si la ciencia jurídica estudia el derecho y el derecho estudia las normas, luego entonces, ¿cuál es la fuente de la norma? Si la fuente del derecho son normas, ¿cuál es la fontis o fuente de la norma? Y entonces ahí sí tendríamos como fuente de la norma, ¿verdad?, en la única y absoluta, el proceso legislativo, porque el proceso legislativo nos permite precisamente establecer una serie de pasos y criterios de validez de la norma jurídica para que ésta pueda surtir sus efectos. ¿Sí queda claro hasta acá? Vayan apuntando si quieren, o vayan haciendo sus diagramas en su iPad o en las tabletas o en sus computadoras o celulares. Desde donde nos visiten, bienvenidos a los que están incorporando. Y bueno, ¿qué otra cosa es importante acá saber? Si este proceso legislativo atiende a la norma jurídica y la crea, que ese proceso legislativo es interesantísimo y vamos a ver que hay incluso manuales de técnica legislativa y podemos estar en contra de las normas que actualmente existen
porque probablemente no se realizaron conforme a derecho y conforme debían de realizarse. Bueno, pues les quiero decir que esta parte del proceso legislativo nos brinda la norma. De entrada, yo les quiero decir que esta norma, ¿verdad?, es una regla de conducta. Todas las normas son reglas de conducta. La diferencia, ¿cuál es, compañeros? Para que sea una norma jurídica. Primero, que haya, que es la característica y cómo diferenciarla. Primero, que exista, ¿verdad?, dentro del proceso legislativo como principio de validez. Primera cuestión. Segunda cuestión, que dentro de ese proceso legislativo, ¿verdad?, haya sido aprobada tanto por senadores como diputados y que el derecho de veto del presidente, aún siendo ejercido, haya sido nuevamente solicitado por las cámaras que se publique. Siguiente cuestión, que se publique dentro del diario oficial de la Federación o dentro de los diarios oficiales de los estados o dentro, ojo, aquí hay un tema importante, dentro de la Gaceta, ¿verdad?, dentro de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Antes Distrito Federal, otro era Distrito Federal. Si esto sucedió, ahora bien, ¿qué necesito para que se aplique? ¿Cómo la diferencio? Debe de tener una sanción. De lo contrario, es una norma que imperfecta. Y si no pasó por todos estos criterios, entonces no es una norma jurídica. Luego, entonces, también vamos a distinguir algo muy interesante en la norma jurídica. Publicada, determinar a partir de qué momento va a entrar en vigencia, porque podría publicarse hoy y entrar en vigencia en 30 días, 60 días, 90 días o hasta 2 años, como ocurrió con las reformas en materia penal para la incorporación del sistema penal acusatorio. Si esto es así, ya tenemos características de la norma. Fíjense, es general. ¿A quién le aplica? A todos, ¿sí? Es totalmente general, es heterónoma, no es autónoma. Aquí, por ejemplo, tenemos asistentes. Vamos a ver quiénes están de los asistentes. Tenemos a la señorita Nayeli, a Iker, a Maite, a Kevin, a Mariano. A todos ellos, ¿verdad?, les va a aplicar, a Michelle, a Ricardo. A todos ellos les va a aplicar la norma jurídica. A Alberto, a Ricardo, a Luis, Paula, Rogelio, a Londra, a Erika, a Ricardo Espíndola. A todos ellos le aplica la norma jurídica. No le aplica exclusivamente a una sola parte. A eso le llamamos ley heteroaplicativa. ¿Queda claro? Son generales, son heterónomas y además de todo, ¿verdad?, contienen una sanción. ¿Pero qué creen? Esa sanción no la da la sociedad porque se me ocurre que a alguien se le antojó sancionarme, sino que está prevista dentro del propio código o norma. Y en ese orden de ideas, dentro del propio código o norma, ahorita voy a hacer, porque hay un distingo acá. Dentro de ese código debe de señalarse la sanción. Pero esa sanción, ahí dentro de sus materiales van a encontrar que hay un tema de coerción y de coacción. ¿Qué es esto de la coerción y de la coacción, compañeros? Precisamente, ¿verdad?, que existe un tema de, si no la vas a cumplir, haremos que la cumplas, a pesar de que tú no quieras. Ahí está la coerción. Se debe de cumplir aun cuando la persona no guste, no quiera y no desee cumplirla. Ah, pero no la quieres cumplir. Ya te advertí que hay que cumplirla. Tienes que pagar alimentos a favor del menor. Tienes que dejar de tirar la basura. Tienes que abrir tu local y tener las medidas de COVID-19 necesarias para evitar su propagación. Tienes que sanitizarte. ¿No lo quieres hacer? Perfecto. Entonces te voy a coaccionar. ¿Cómo te coacciono? Voy y yo INVEA en la Ciudad de México y en otros estados también ya está empezando a existir. Voy y ¿qué voy a hacer? Te voy a coaccionar cerrando tu negocio y poniendo precisamente el sello de clausura y no los puedes reventar. Y todavía, ¿sabes qué voy a hacer más? Te voy a vincular a proceso porque pusiste en riesgo un bien jurídico tutelado como es que la salud pública, ¿verdad? Entonces, ese es un delito del orden, ¿qué? Federal. Por lo tanto, si yo considero que es delito del orden federal por ser una disposición federal, también si con ese actuar lo pusiste en peligro, te sujeto a proceso
ante el Ministerio Público Federal. Y bueno, antes de la sucesión a proceso, hago mi querella, ¿verdad?, ante el Ministerio Público Federal para que habilite la carpeta de investigación y se te investigue precisamente por la comisión de esos ilícitos. Fíjense qué interesante. Ahí estamos hablando primero de la coerción, ¿no?, que es inminentemente una de las características de la norma jurídica, y posteriormente de la coacción, que me lleva al cumplimiento después de que incluso tú ya estabas advertido. Y aquí aplicamos una máxima del derecho y de la vida, un principio general del derecho que es fuente del derecho y que reza: obviamente, ¿verdad?, la ignorancia no nos exime de la observancia. Y aquí, pues ni modo que nosotros digamos, no conocíamos, no. Claro que debiste de haber conocido, aunque seas un ciudadano que no tuviera nociones del derecho. Y por eso es que encontramos a mucha gente en reclusorios, ¿verdad? Porque independientemente de que hayan tenido una debida defensa y un debido proceso, tuvieron a bien que hacer cuestiones por las cuales los coaccionaron, y al final de cuentas ellos no estaban enterados porque resultaron ignorantes de la ley, pero la legislación lo dice. Son normas, ¿verdad? Cuando yo digo legislación es norma, son normas, ¿verdad?, de orden público e interés social. Bueno, ¿qué vamos a encontrar dentro de la norma? En cualquier norma jurídica, sí. Dentro de la norma vamos a encontrar una descripción de conductas o una descripción de sucesos que pudieran, en dado caso, llegar a darse, llegar a acontecer. Por eso es que nosotros, en las normas que nosotros vamos a estar leyendo, y ustedes por su parte en su casa, en su trabajo y a lo largo de su vida profesional, si no es que ya lo están haciendo, ¿qué encontramos, compañeros? El supuesto jurídico. Y el supuesto jurídico es la norma, porque son cuestiones que podrían llegarse a cabo. ¿Sí me explico? O sea, el supuesto jurídico es la norma misma. Y entonces esas condiciones del supuesto jurídico podrían llevarse a cabo, podrían darse. Por eso, el ejemplo típico que señalamos en nuestras clases de derecho penal, en nuestra facultad de derecho, ¿cuál es siempre? Priva, o bueno, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro, o comete el delito de robo aquel que se apodera de un bien, porque aquí ya estamos trabajando con un término jurídico, no es una cosa, son bienes, de un bien sin el consentimiento de aquel que pudiera otorgarlo. Fíjense qué necesario esto. Entonces, ahí está el supuesto. ¿Quién va a llevar a cabo, verdad, ese supuesto jurídico? Cualquiera que haga la conducta. Si yo tengo a alguien que hace la conducta, como por ejemplo de privar de la vida a otro, si ahorita, por ejemplo, alguno de mis pasantes llega aquí al despacho, estamos transmitiendo desde el centro de la Ciudad de México, y me apunta con su arma y me mata, pues si privó de la vida a otro, entonces está cometiendo el delito de homicidio y actualiza el supuesto jurídico, ¿no? Luego, entonces, por ejemplo, el 31 fracción cuarta, ¿no?, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que los ciudadanos mexicanos deberán de ¿qué? De contribuir de manera equitativa a las necesidades del Estado a través de una cosa que se llama contribuciones. Y las contribuciones están dentro del artículo 2 del Código Fiscal para la Federación, ¿no? Pero entonces, ¿el supuesto cuál es? El supuesto jurídico, precisamente, ¿cuál, compañeros? Quien lo pensó, ya no me lo diga, o sea, no hay problema. Yo sé que ya lo tienen en la mente. Precisamente, ¿verdad? El ciudadano mexicano. Si Michelle, Ricardo, Mariano, Kevin, Maite, Iker y Nayeli son ciudadanos mexicanos, luego entonces deben de contribuir de manera equitativa en términos del 31 fracción cuarta y del segundo para entender cuáles son las contribuciones y su división. Bueno, y luego acá, ¿verdad? Yo les puse dentro de nuestra presentación, yo señalé la consecuencia jurídica. ¿Por qué esta consecuencia jurídica? Precisamente porque esta consecuencia jurídica nos va a permitir determinar, ¿verdad?, ¿a qué me estoy haciendo acreedor? Dentro de la sanción, esa es la consecuencia jurídica. La coacción es una consecuencia jurídica. Si yo, por ejemplo, el día de hoy busco divorciarme, no soy casado, pero buscando divorciarme, ¿verdad?
¿cuál es la consecuencia jurídica de que yo haya ido ahorita a Avenida Juárez a promover mi demanda? Precisamente que en algún momento, como consecuencia jurídica de mi acción, disuelva el vínculo matrimonial. Las consecuencias jurídicas no necesariamente son sanciones entendidas como pecuniarias o penas privativas de la libertad. También hay consecuencias jurídicas, por ejemplo, como el embargo, el secuestro de bienes. Un ejemplo, se me ocurre que hoy Nayeli, Iker, Maite, Kevin y Mariano no pagan sus contribuciones y entonces mi compañera, ¿verdad? Jacqueline, dice, bueno, pues yo trabajo aquí en el Servicio de Administración Tributaria, infringieron una norma que es precisamente el impuesto sobre la renta, la miscelánea fiscal y el código fiscal, y entonces empiezo mi procedimiento administrativo, empieza el procedimiento administrativo y de inmediato va, ¿verdad? Y les dice, para la próxima, Jacqueline se va a sentar acá a mi lado para que lo salude, y les dice, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues los compañeros están notificados del inicio del procedimiento administrativo y por ende, con este procedimiento administrativo, ¿qué va a ocurrir? Les vamos a cobrar, ¿no? Se me ocurre incluso una cuota obrera patronal, ¿no? Jacqueline pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Infonavit y ve que no están pagando el patrón, fíjense qué interesante, no paga sus cuotas obrero-patronales obrero-patronales que son una cuestión trifásica, ¿no? O una triada, paga el patrón, paga el Estado y paga el trabajador. Imagínense nada más, o los tienen registrados con unos salarios inferiores al que realmente están ganando y entonces les notifica del inicio del procedimiento administrativo y además de eso, les notifica que tienen una multa como parte de, y que tienen que pagar también, ¿eh? Tienen que pagar. ¿Se dan cuenta cómo hay varias consecuencias jurídicas? Esto es trascendental cuando estudiamos qué es la norma. Y estamos plagados de normas. Ahora, también les quiero decir algo. Cuando yo digo que esto es algo importante, cuando yo digo ¿qué implica, verdad? Que acá, bueno, ya es parte del, me parece que del otro tema, pero para que vean que vamos lo mejor posible, todavía tenemos tiempo. Ah, excelente, todavía tenemos muy buenos 20 minutos. Para que yo determine esta norma, ¿verdad? Y para que yo determine qué va a ocurrir con esta consecuencia jurídica, qué debo de hacer, acercarme precisamente a la ley, al código, ¿verdad? Al tratado internacional. Todo eso, compañeros, es un tema que nosotros le denominamos legislación. Dentro del concepto de legislación a todo esto, nosotros le denominamos a qué. Primero, constitución, pero no tenemos solamente una constitución. ¿Cuántas constituciones tenemos? 32, porque tenemos 32 repúblicas, ¿no? Prácticamente, o sea, 32 entidades ahora. No repúblicas, pero sí entidades. Entonces, ya no es como antes que teníamos 31 estados y un distrito federal. Recuerden que, si no lo han hecho, léanla. Tenemos una constitución dentro de la Ciudad de México que determinó que ya no era, ¿verdad?, el centro de los poderes de la Unión, sino que era propiamente ¿qué? Una entidad federativa. Fíjense nada más los cambios legislativos. Si ustedes de eso no estaban plenamente enterados, hoy mismo corren y en lugar de comprarla, la descargan, ¿verdad? De la página de la Asamblea Legislativa o en su defecto de la Consejería Jurídica. Creo que este es un tema importante. Voy a dejar de compartir la presentación por el momento para que, para que no los distraiga si gustan. Y en el chat quiero ponerles acá qué deben de buscar para que ustedes lo tengan más claro. ¿Dónde buscar leyes? Porque eso nunca nos lo dicen, ¿no? Bueno, si nosotros necesitamos normas federales, por el término genérico, porque también serían leyes federales, ahí les va a aparecer en el chat de grupo del Zoom, normas federales, me voy a diputados.gov.mx. Ahí tenemos normas federales. Ahora, normas locales, depende. Depende, porque las normas locales las vamos a encontrar en los página oficial del Congreso de cada uno de los estados.
En el caso de la Ciudad de México, tenemos el Congreso, antes Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pero les soy honesto, están desactualizadas, están hasta el 2018 y curiosamente el Código Penal en 2020 ya sufrió reformas y siguen desactualizadas. Entonces, ¿cómo les decimos a las personas que nos tenemos que actualizar si no nos podemos leer? Bueno, para eso yo les recomiendo Consejería Jurídica en la Ciudad de México, sí está en internet, y ahí en la Consejería Jurídica está el apartado de leyes, normas y demás. Contesto rápidamente esta pregunta porque tiene relevancia para nuestro estudio. Dice, profe, con qué intención se creó una Constitución de la Ciudad de México? Porque originalmente se pretende descentralizar el total de los poderes. Anteriormente recordarán que la Ciudad de México o Distrito Federal se consideraba que era el centro de los poderes de la Unión y dijeron, eso es incorrecto políticamente, y dijeron, y tampoco se van a llevar delegaciones porque eso pertenece al viejo régimen. Ojo, eso es incorrecto. No era necesario. Ahora verán por qué. Y entonces las llamaron alcaldías. Y ahora ya no tenemos jefes delegacionales, sino alcaldes. Mi pregunta es, ¿con eso ha cambiado algo? La respuesta es no. Realmente no, ¿no? O sea, si hacemos un estudio social, pues realmente no. Pero lo que sí es que pretendían que, por ejemplo, los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, como son en el Congreso, pudieran irse a otro lado. En algún momento se pensó en Querétaro, en otro momento se pensó en Puebla y en otro momento se pensó en Pachuca. Pero fíjense algo que sí está muy interesante. Pensaron en eso, pero se les olvidó que lo que sí hemos clamado mucho es, ¿por qué la Secretaría de Agricultura se encuentra en la Ciudad de México donde ya no hay agricultura más que en algunas partes de Milpalta y en las zonas conurbadas? Muy poquito, ¿eh? ¿Por qué la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra en la Ciudad de México y por qué no en Tamaulipas o en algún otro estado como Durango, en donde también tenemos la presencia muy fuerte del narcotráfico? ¿Por qué tenemos secretarías de este estilo, por ejemplo, el de desarrollo social, que podrían estar en estados afectados por huracanes, por ejemplo, ahorita en el caso de Hanna, y que tendrían más representación? ¿Sí me explico? ¿Por qué tenemos marchas, por ejemplo, tanto de cuestiones agrarias y de otras cuestiones que podrían ser llevadas a los estados en donde está el problema y que se observara el problema de lleno? Hace tiempo, yo trabajo en distintas universidades del país y hace tiempo me hacían un cuestionamiento, más bien presentaban un proyecto de investigación acerca de el problema de los desechos tóxicos y cómo estaban afectando a las ballenas en Los Cabos. Y decían, pero el problema es que para que vengan desde allá para tratar las cuestiones de agua y del problema de la ballena y la vaquita marina también, porque también es un tema, ¿no? La vaquita marina que ya se comprobó que en el ecosistema nada más sirve para comer, morir y vivir, pero es un ser vivo y no por eso lo vamos a matar, ¿no? O sea, no porque sirva para comer y vivir, no tenía una apreciación mayor de esto, no juega un rol de trascendencia en el ecosistema, pero no por eso la vamos a matar. Pero ellos decían, ¿por qué tenemos que ir aquí? Estaba por Bahía de Todos los Santos, acá cerca de Marina Nacional, y decían, ¿por qué se tarda tanto en llegar hasta allá? ¿Por qué tenemos que ir hasta allá si la matanza de estas ballenas y lo que está pasando, pues está aquí? O sea, podríamos tener una representación aquí. ¿Por qué tendríamos que ir hasta la Ciudad de México? Entonces, ¿qué creen? Eso sí se les olvidó a nuestros legisladores y eso es incorrecto. Eso quiero que lo tomen en consideración porque eso es incorrecto. Bueno, contesté la duda. Ahora, ya tenemos estas normas locales, estos congresos y bueno, al final, ¿quién crea las normas, no? Bueno, las normas son creadas precisamente por el Congreso de la Unión, que sesiona en pleno, y que está todavía representado, ¿verdad? Por los diputados y por los senadores. Pero échenle cuentas, ¿no? Como decimos vulgarmente, ¿cuánto les pagamos? Que eso no está mal, al contrario, porque son gente que se supone ha pasado por filtros, que tiene toda la preparación y tiene educación. Pero, pues si nada más son algo así como 250 senadores, ¿no? Pues yo sí diría que son bastantes. Hay una propuesta de ley para poder abatir que sean menos y que el Congreso no esté conformado por 500 personas, ¿no? Ya vieron las votaciones incluso para algunas cuestiones de pandemia y nada más se juntaban 400 a veces no iban. Entonces yo les diría,
La creación no depende del número solamente, depende de la mejora que se haga. Pero es el Congreso de la Unión el que hace las normas federales. De igual forma, corresponde a ellos validar a través del Senado, no al Congreso, sino solamente al Senado, ratificar los tratados internacionales. Y las normas locales, entendidas en las entidades federativas, ¿a quién le corresponde? A los congresos locales. ¿Hay duda en esto de una vez, antes de que continúe? Porque ya solamente me va a quedar tiempo para abrir un espacio sobre la llamada pirámide de Kelsen, que ni es de Kelsen, ni quiero que lo vuelvan a repetir así. Pero si tienen alguna duda, me la pueden hacer por chat, o si alguien quiere encender su micrófono, adelante, ¿eh? No tengo inconveniente. Nadie. Entonces, comprendo que vamos bien, que está siendo entendido. Agradezco esto. Esto significa que es claro y me da gusto. Muchas gracias, Ricardo, por confirmar. Bueno, ¿qué otra cosa es importante acá de saber? Vamos a dejar de compartir esta. Dejo de compartir esta, perfecto. Y déjenme ver si de una vez puedo compartir un Word, ¿no? Para hacerlo así. No hay problema. A mí me encanta poder escribir en las sesiones en línea. No soy mucho de la idea de ya traerlo todo hecho, porque a veces surgen algunas cuestiones que no podemos prever y creo que valen muchísimo la pena y esto nos sirve. Entonces, espero que les guste esta parte. Eso sí, espero que les sea de utilidad. Y bueno, acá vamos a compartir. No lo veo. Aquí está. Bueno, tradicionalmente se dice que hay una pirámide de Kelsen. ¿Alguien sabe quién es Kelsen? Bueno, pues Hans Kelsen es un excelente doctrinario, catedrático, que además tuvo, ¿verdad?, a su séquito de seguidores a partir o en la Universidad de Viena, bueno, entre otros, ¿eh? Y bueno, la verdad es que él creó un magnífico libro que se denomina Teoría Pura del Derecho. Para quien no lo ha comprado, cómprenlo. O sea, cómprenlo, vale la pena. Estudien un poco más allá, amplíen sus horizontes. Si están en su casa o en su trabajo y no tienen que salir, qué mejor, ¿no? Qué mejor. Sí, Ricardo, póngala ahí, tecléela con mucho gusto y ahorita yo la resuelvo. Y ahorita hablamos de a qué le llaman norma incompleta o imperfecta, más bien, con mucho gusto. Entonces, teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Aquí se los voy a poner. Es de la editorial Porrúa, si la consiguen en Porrúa o si la quieren bajar de internet y está, háganlo y lean. Y lo podemos compartir si quieren, ¿eh? No hay problema. ¿Qué pasa con esta teoría pura del derecho de Hans Kelsen? La primera cuestión, déjenme abrir acá, porque me están diciendo que creo que tengo que abrir también el chat de la facultad, eso no lo sé, pero déjenme ver, no hay problema. Denme un segundo, por favor. Bueno, acá la cuestión importante que quiero decirles es la siguiente. Se plantea que Kelsen creó una pirámide a partir de la teoría pura del derecho y que esa teoría pura del derecho o esas normas, ¿verdad?, son la Constitución, que posteriormente, ¿verdad?, había una serie de cuestiones denominadas leyes federales, luego leyes locales. Parcialmente, Carlos Adrián, porque aquí estoy hablando todavía de la teoría de Kelsen, todavía no inicio el parámetro de control de regularidad, que en realidad no es un control de regularidad, sino un control constitucional. Y no es propiamente de regularidad, sino más bien de jerarquía normativa a través de los tres sistemas de control constitucional, entre ellos el juicio de amparo, el control constitucional y las controversias o acciones de inconstitucionalidad. Entonces hay que tener cuidado primero con esas tres y la otra, que sería propiamente la determinación de en qué momentos única y exclusivamente la Constitución y los tratados se estipulan al mismo nivel, porque es falso que estén al mismo nivel. Solamente y exclusivamente en uno de los supuestos y es a la luz del control de convencionalidad también y del control constitucional. Bueno,
Seguido de esto, encontraríamos acá, o lo que se encontraba de manera originaria, era, ¿verdad?, propiamente los reglamentos, bandos municipales. Pero esto que comenta Carlos Adrián nos va a aportar bastante. Sí, es cierto, la Constitución, aquí lo que nos faltaría sería señalar como fuentes del derecho, también los tratados internacionales, y aquí hay un tema de tanto del pacto social como del control convencional o al de regularidad que le llama Carlos Adrián, y este es propiamente que los tratados internacionales van a estar al mismo nivel por cuanto hace a su aplicación e interpretación de la Constitución, pero ¿qué creen, compañeros? Solamente en un caso, cuando estemos hablando sobre todo de tratados que tengan que ver directamente con derechos humanos. No todos son interpretados como derechos humanos y no todos están a la par de la Constitución. Un ejemplo de tratado internacional, el Pacto de San José, que tiene que ver propiamente con el tratamiento que se le da tanto al agresor como a la víctima del delito. Este sería un ejemplo clarísimo. Otro ejemplo podría llegar a ser la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños para salvaguardar el valor o el derecho superior, el interés superior del menor. Estos podrían ser dos ejemplos de los que sí encontramos acá. Ahora, ¿cómo sabemos esto tanto el compañero Carlos Adrián como servidor? Porque eso lo resolvió la Corte a través de una cosa denominada jurisprudencia. ¿Queda claro hasta acá? Bueno, estas son fuentes del derecho, pero ojo, ¿qué le faltaba a Kelsen, verdad, por trabajar o por señalar dentro de de esta pirámide que fue una interpretación del Círculo de Viena, de sus estudiantes? Kelsen no lo dijo así. ¿Qué le faltaba? Precisamente ingresar o incorporar la jurisprudencia, que él no la trabajaba como la tenemos hoy en día, él solamente la veía como la ciencia jurídica, y hoy en día la jurisprudencia son interpretaciones que hacen quienes, que hacen órganos especializados, y estas jurisprudencias de órganos especializados, ¿quiénes las hacen, compañeros? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, correcto, pero tienen que sesionar en pleno o a través de salas. Recuerden que hay 11 ministros, de los cuales uno es el presidente, ¿verdad? Y que funcionan prácticamente en dos salas. Y ahí está la Corte, ¿no? ¿Qué otra cosa le faltaba acá decir? ¿O quién es más? Bueno, tribunales colegiados de circuito. ¿Quiénes más hacen? El Tribunal Federal. Ojo, porque este es indispensable para ustedes, ¿eh? De Justicia Administrativa, que cambió su nombre. Antes era Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora es solamente Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El tribunal, o bueno, los tribunales contenciosos de cada estado, el Tribunal Agrario y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero escribirlo suficientemente rápido para que lo lean y me entiendan. Bueno, ¿qué son esas interpretaciones? Son en realidad, y las vamos únicamente a utilizar cuando existan lagunas de ley, cuando la ley no es clara. Con mucho gusto, si ustedes desean, no hay mayor problema, yo les compartiré una jurisprudencia para que se den cuenta en qué consiste dentro de la plataforma. Yo con todo gusto lo compartiré sin mayor problema para que la puedan leer, observar y demás. Eso es la jurisprudencia. La realidad es que la jurisprudencia tarda mucho en que se determine que es una jurisprudencia, porque la aplicación a partir de que es jurisprudencia es obligatoria. ¿Sí, compañeros? O sea, la jurisprudencia se vuelve en ocasiones
incluso al suplir esas lagunas y deficiencias de la ley, mayor que la ley, porque es lo que resolvieron los propios tribunales. Ya vieron quiénes lo hacen. No es una cosa de juego. Son tribunales altamente especializados. Ni siquiera los juzgados locales la realizan. Y son necesarios que se apliquen y obligatorios para todo el territorio nacional. Eso es importante de señalar también. Bueno, acá en nuestro documento de Word, ¿qué más quedaría pendiente? La jurisprudencia, los principios generales del derecho, que ahorita los voy a definir, y, por supuesto, ¿verdad? La doctrina. Esta en materia mercantil, bueno, y una más, la costumbre, claro. Estas dos en materia mercantil, esta costumbre, que son lo que nosotros en materia mercantil señalamos como actos, ¿verdad? Reiterados que la sociedad considera adecuados y de aplicación necesaria. Y la doctrina, que son, en este caso, el total, ¿no? O las corrientes filosóficas, generalmente impresas, y de estudio de la ciencia jurídica. Ese prácticamente sería el orden en que se utilizan, ¿eh? Yo incluso llego a utilizar, ya en la práctica se utiliza más el principio general del derecho que la doctrina, pero bueno, algunos dicen, no, primero va la doctrina, adelante. García Maínez dice que estos principios generales del derecho son las máximas irreductibles, sin las cuales no podemos entender a la ciencia jurídica. ¿Qué son los principios generales del derecho? Miren, son casi dichos, ¿eh? O sea, para que lo entendamos coloquialmente, son como dichos, pero realmente son totalmente aplicables. Por ejemplo, primero en tiempo, primero en derecho. No se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito, ¿no? O ahora con lo de la pandemia, por ejemplo, la teoría de la imprevisión, el rebus sic stantibus. Es decir, hay una pluralidad. Acá tengo yo todo un compendio, es todo un libro, acá lo tengo, acerca de principios generales del derecho y que son de suma eficacia. Son invocables, todo lo que les acabo de decir es invocable. Bueno, me quedan 15 minutos, voy a contestar estas dudas que quedan acá. Si tienen alguna duda, posten en el chat y yo con gusto la contesto. Dice, esto ya lo contesté. Son aquellas que carecen de sanción. ¿Nos podría dar un ejemplo de este tipo de norma? Y sí, se encuentran por deficiencia de técnica legislativa primero, Ricardo, y la segunda cuestión es un ejemplo de norma. En el Código Civil para la Ciudad de México hay varios ejemplos. Entre otros, podría ser la servidumbre como derecho real. ¿Qué ocurriría si yo tengo, que ya prácticamente no existe ni es letra muerta, de ahí que también haga falta una reforma? ¿Qué pasaría si yo no tuviera un predio, o que tuviera yo un fondo dominante y un predio sirviente y al final de cuentas no tiene sanción que existan? Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el pago que todavía está contemplado, no recuerdo si es el 54 del Código Civil, con mucho gusto lo vuelvo a investigar, pero podría ser el pago con moneda no fraccionaria, porque todavía se contemplan pagos con algunas cuestiones que ya aquí en la Ciudad de México ya ni se ven. Por ejemplo, el pie de cría. El pie de cría es entendido como un bien inmueble, no es entendido como un animal solamente, sino como un bien inmueble. Y pues aquí en la Ciudad de México prácticamente ya no se utilizan de esa forma algunas cuestiones. Si estas normas no tienen sanción, luego entonces indiscutiblemente es una norma imperfecta. Le voy a poner a una norma imperfecta dentro de nuestro curso. Si yo, por ejemplo, hubiera fijado fechas de entrega de las actividades, pero no le hubiera puesto la sanción de disminuir la calificación o dejar de recibirla, sería una norma imperfecta. Ahí está otro ejemplo. Luego dice,
Mm, Bueno, dice, solo se abroga por otra norma constitucional. Una norma constitucional se abroga. Bueno, si es una norma constitucional, no se abroga, se deroga. Esa es una cuestión. No quedan abrogadas, quedan derogadas. Y para la existencia de una constitución, recuerde que tendríamos además la Constitución Federal. Entonces, esa no dejó de existir. Dice, si existe una norma que violenta o se contrapone con otra norma de otro estado, que se contrapone con otra norma de otro estado, eh, es que aquí me está hablando de un supuesto incompleto. Si existe una norma que violenta o se contrapone con otra norma de otro estado, el otro estado no tiene que seguirla, porque son normas locales de soberanía local. Es un principio de soberanía. Por lo tanto, cada estado solamente puede legislar y regular respecto de su estado, no de otros estados. Y más bien, si los actos se contrapusieran, no la norma, sino el acto, estaríamos en una invasión de esfera jurídica de cada una de las facultades y sería un tema de controversia constitucional. Cuando se invaden facultades entre estados, incluido, por ejemplo, si yo llevo, o bueno, ahorita la señora Claudia Sheinbaum llevara su basura a Puebla, pues invadiría o a Querétaro, o a Toluca, o a Cuernavaca, como estaba realizando el relleno sanitario, lógicamente estaremos en una invasión de facultades y por lo tanto entraría un tema de controversia constitucional. Dentro del otro control de constitucionalidad, que es la acción de inconstitucionalidad, sería propio decir que si una norma va en contra de la Constitución, ya sea federal o local, ahí sí, si va en contra de la federal, las fiscalías o la Fiscalía General de la República puede proponer la acción de inconstitucionalidad por contravenir a la Constitución federal o local. Luego dice de Carlos Adrián, una jurisprudencia aplicable en el ámbito contable, sería muy interesante estudiarlo. Sí, con gusto les hago llegar una ahí a través de la plataforma para que la puedan observar. Luego dice, el principio pro homine se tomaría como un principio general del derecho. No, el principio pro homine propiamente, a pesar de ser un principio general del derecho, considero yo que sería más bien un derecho humano que lo convirtieran en derecho humano, pero que originalmente sí era un principio general del derecho. Creo que tiene un hibridaje ahí, o sea, es un híbrido, más bien, desde mi punto de vista. Va a haber quien le diga que solamente es un principio general del derecho, pero más bien ya hay una conversión al derecho humano. Por eso es que la propia Constitución sigue el principio pro homine, al final de cuentas, ¿no? Sí, al final de cuentas sigue el principio pro homine. ¿Alguna duda antes de pues dar por terminada nuestra sesión? Si tienen alguna sugerencia que les gustaría, adelante, ¿eh? Digo, yo estoy abierto con ustedes porque no tiene por qué ser tan cerrada nuestra educación, no en nuestras facultades. Tenemos que ser flexibles, sobre todo en el sentido de, a lo mejor quieren algo más, con mucho gusto, pero bueno, las sesiones conmigo van a ser así, quiero ser muy claro. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la tarea. En cuanto a cuál tarea, Alondra. La actividad la actividad complementaria 1 del plan de trabajo. Esa sería la primera tarea que tendríamos que entregar el día de mañana, ¿cierto? Sí. ¿En qué parte de la plataforma se va a subir la tarea? Esa es mi En primera donde duda. dice actividad complementaria 1 de la unidad 1. A ver, vamos a vincularla de una vez, no hay problema. Denme un segundo, por Sí, favor. porque, bueno, lo que yo estaba viendo es que en la plataforma vienen más actividades, entonces me confundí porque en una reunión que tuvimos en Zoom nos explicaron que básicamente con las actividades que íbamos a trabajar iban a ser solo con las del plan de trabajo. Excelente, así es, sí, claro, es correcto. Entonces, literal, a las otras actividades que aparecen en la plataforma por unidades no las pelamos. Es correcto, así es. Y mi siguiente duda es que en el plan de trabajo decía que teníamos que hacer un mapa conceptual y después decía que teníamos que hacer un mapa mental.
¿tenemos que hacer uno primero y después plasmarlo en uno mental o los podemos hacer juntos? A ver, vamos a revisarlo. Vamos a No, pueden ser juntos. O sea, Sí, no hay gracias. problema con eso. No tengo inconveniente, ¿eh? Miren, tengo 11 mensajes y creo que esa duda va en el mismo sentido de cómo, cómo podían subir la tarea. Pero no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Ujú. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Sí, gracias, profe. No, ¿de qué? Ahí está. Me indican si la pueden ver, por favor, ¿eh? ¿Ya la pueden Sí, ver? sí se puede ver. Ok, a Sí. ver. Actividades, ¿no? De este lado. De entrada aquí está el de actividades. Y luego aquí ya dice actividad 1 complementaria. Ahí lo subimos. Es nada más ahí. Ah, ok. Aquí está. ¿Por qué no la tienen Gracias, de profe. otra forma y por qué no dice otra cosa? Porque yo no las tomé del plan de trabajo. O sea, yo creé las actividades, no fueron del plan de trabajo. Es una modalidad hecha por mí, vamos, no me agarré las de los materiales que ya venían hechas, que también yo soy el editor, de hecho, si se dan cuenta, yo soy uno de los editores del material digital, pero no, yo hice el plan de trabajo. De hecho, ya tengo uno enviado aquí, miren, ya aparece acá. Entonces, con eso, pues técnicamente ahí la tendrían que subir, nada más. Ah, ok. Y del plan de Gracias, profe. trabajo, acá la tenemos, dice, aquí dice 1, mapa conceptual, y dice que incluya siempre que la norma lo permita 2 ejemplos de normas constitucional, federal y local, que incluso ya las di. Les faltaría el bando municipal por ahí y ya. Y dice, efectivamente, en un mapa mental, no se preocupen, creo que no fui muy, no me acuerdo si fui claro en el plan, pero no hay problema. A algunos se les facilita más el mental, adelante. A algunos se les hace más fácil el conceptual, adelante. No hay problema. O sea, cualquiera de los estilos es válido. Yo no voy a estar con ese tema porque creo que miren, no creo, estoy seguro. Hay diferencias en los aprendizajes. A lo mejor usted, Alondra, es kinestésica, ¿no? Y pues se Sí. vale. Y a lo mejor yo, por ejemplo, a mí me encanta leer y leer y leer y no hago mapas, ¿no? Y aprendo. Entonces, no importa. O sea, no hay ningún problema. Vale, gracias, profe. Sí, Alfredo. Sí, Alondra, ¿de qué? Sí, Alfredo. Como señalé en el plan de trabajo, solamente son esas. Porque si no, imagínense, si tuvieran que no acabarían el intersemestral, es un mes. Yo también soy alumno, ¿eh? Digo, les comento. Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchó? Sí, Ricardo, dígame. Profesor, mire, yo la verdad, apenas estoy tomando esta materia. Yo soy ingeniero mecánico. Y la Excelente, verdad, yo soy muy bienvenido. honesto. A mí me cuesta mucho trabajo toda esta pues, terminología en la Sí, parte jurídica. ¿Tendrá alguna bibliografía o algún diccionario que a mí me pudiese ayudar con todas estas palabras? Como la que sí, voy a poner que era aprobación, la de sí, claro, coerción, claro. buscando. No se preocupe. A ver, para todos de una vez. Lo voy a escribir en el chat, pero lo voy dictando, ¿no? Diccionario de Derecho, Rafael de Pinavara. Debe de costar como 180 pesos más o menos, por rúa. Ese vale la pena porque está muy sencillito y es pequeñito, se lo puede llevar hasta en la mochila. Porque la otra es, la verdad, aquí no la tengo en casa, la enciclopedia de Derecho, pero esos son 8 tomos y la nueva trae 12 tomos. Es inmensa, ¿no? La tenemos allá, pero honestamente no la recomiendo. Este es compacto, por así decir. Sí, y la verdad trae absolutamente lo necesario, ¿eh? Y para el curso también. Ahora, ¿quieren otro libro? Introducción al estudio del derecho. García Maínez. Yo recomiendo García Maínez, Urrúa. Este debe tener un costo como de 240 a 280. Si lo consiguen en línea, adelante. Listo. Okay. Miren, eso es importante. Cómprenlos y no descárguenlos. Con Z, Carlos Adrián. Sí, pero es complicado. También está el fundador de la Escuela de Derecho de la Ibero, ¿no? Introducción al estudio del derecho.
de Villoro Toranzo. Y en el mensajero de la plataforma me pueden hacer todas las dudas que quieran, no hay problema. Mañana nos vemos a las 7, por cierto. Sí, Michelle, a su servicio. ¿Y no podemos encontrar alguno de estos libros en la Bibli de la facultad? Lo ignoro, no creo, pero a lo mejor en la vida general, a lo mejor ahí sí. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Porque recuerde que abrieron algunas cosas, pero en la de la facultad lo dudo, es que sí es complicado y además ahorita no podemos salir. Yo vengo regresando de juzgados, por eso estoy aquí en el despacho, pero la verdad está complicada la situación. Yo no los tengo digitales y no se los compartía, pero por cuestiones de derechos de autor no lo hago, ¿no? Y pues los tengo comprados. Yo sugiero que los busquen en internet, no los compren, porque van a gastar, si es una inversión, pero hay otros gastos también eso lo entiendo, ¿no? Y no son juristas, o sea, eso también lo entiendo. ¿Alguna otra duda antes de despedirnos? Será todo, profesor. Muchas gracias. ¿De qué, Ricardo? Y por favor, dudas ahí en el chat de plataforma o como usted guste, no hay problema. O sea, o aquí me las pueden preguntar y ya. Ok, perfecto, profesor. Gracias. Miren, ahí se lo está poniendo el libro de Kelsen, el compañero Edwin. Qué bueno. ¿Cómo podemos ver de nuevo el video? Como comenté al inicio, ¿de qué, Carlos Adrián? Estoy para servirles. Nayeli, muchas gracias. Yo con mucho gusto voy a compartir el vínculo más tarde porque se graba aquí en mi computadora. Denme oportunidad y si no, no se preocupen. Si tienen alguna duda, pregúntenme en lo que lo cargo y en lo que hacemos las gestiones. Y voy a intentar también cargarlo en mi YouTube. Yo les voy a mandar mensaje de plataforma. Ya les mandé mensaje de plataforma, ya vieron. Entonces estoy al pendiente de ustedes. No se preocupen. Bueno, si no tienen algún otro pendiente, les agradezco. Y por favor, entreguen en tiempo. No quiero reprobados por no entregar en tiempo. La verdad. Sí quiero que entreguen. Soy muy estricto. ¿Por qué creen que estoy en el intersemestral? Es por estricto. Pero bueno, también se darán cuenta del por qué, ¿no? Les servirá mucho cuando lleguen otras materias. Créanme, créanme. Todos los que acreditan mi materia conmigo, no sé de otros asesores porque no me meto en ese tipo de cuestiones, pero todos los que acreditan mi materia, es un éxito asegurado en materia de derecho para las siguientes materias. Así que sin mayor preámbulo, agradezco sus atenciones, que tengan una excelente tarde, nos vemos mañana a las 7 de la mañana y no se malpasen, si no han comido, coman y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, no se mueve un pie, ni una mano, ni un soplo del espíritu sin que el universo jurídico se conmueva. Del autor Leibniz. Hasta pronto. Gracias, profe. Bye. A ustedes, hasta luego. Buena tarde, profe. Gracias, chao. Gracias, bye.